En marzo de 2019, en el silencioso Valle de los Reyes, un equipo de arqueólogos, liderado por el doctor Esteban Salazar, hizo un descubrimiento que resonaría a través de los siglos. Abrieron un sarcófago, intacto durante 3200 años. La momia en su interior estaba en una posición inusual. No yacía extendida, estaba sentada, y sus manos, envueltas con esmero en lino dorado, sostenían algo contra su pecho. Cuando retiraron las capas de preservación, encontraron fragmentos de papiro. No era el famoso libro de los muertos, era algo mucho más. El libro del Amduat, el guía secreto de las 12 horas de la noche, y lo que estaba escrito allí no debería haber existido, porque el libro del Amduat nunca se había encontrado completo fuera de las tumbas reales. Solo los faraones tenían acceso a esas palabras. Solo los reyes podían llevar ese conocimiento al inframundo, pero esta momia no era la de un faraón, era la de un humilde escriba, un hombre común, y él sostenía fragmentos que contenían algo que los textos oficiales nunca mencionaron. Una 13ª hora. ¿Sabes qué significa cuando los arqueólogos encuentran algo que contradice 3000 años de registros? Significa que o estaban equivocados sobre todo, o alguien escondió la verdad deliberadamente. Y cuando descubres que ese papiro fue enterrado con instrucciones específicas para nunca ser abierto, empiezas a darte cuenta. Esto no fue un olvido, fue supresión. En los próximos minutos vas a descubrir lo que estaba en esos fragmentos. ¿Por qué un escriba común arriesgaría todo para ser enterrado con conocimiento prohibido que revelaba la 13ª hora sobre la jornada después de la muerte? Y sobre todo, ¿por qué los sacerdotes de Karnak, los guardianes oficiales de los textos sagrados, borraron cualquier mención a esa hora adicional de todos los registros conocidos? Porque hay secretos que sobrevivieron, no en los templos grandiosos, sino en las manos silenciosas de quienes sabían que la verdad necesitaba ser preservada, incluso si costaba la eternidad. El libro del Amduat no es un texto común, es el mapa, el guía literal de las 12 horas que la barca solar de Ra recorre en el inframundo durante la noche. Cada hora tiene sus demonios, sus desafíos, sus portales, y solo quien conoce los nombres secretos, las palabras de poder específicas para cada guardián, consigue pasar. Fue encontrado por primera vez en las paredes de la tumba de Tutmosis III, 18ª dinastía, 1479 a.C. Después en Amenhotep II, luego en Seti I, siempre en tumbas reales, siempre completo, siempre con 12 horas, nunca con una 13ª, hasta marzo de 2019. La momia fue catalogada como KVM47, M de menor, 47 de orden de descubrimiento, sin nombre inscrito, sin título, solo un escriba. Pero el análisis de carbono 14 dató los fragmentos en 1210 a.C. Fin de la 19ª dinastía, reinado de Set-Nait, período de caos político, de transición violenta de poder, de purgas religiosas. Cuando tradujeron los primeros jeroglíficos de los fragmentos, el doctor Salazar llamó a 3 egiptólogos adicionales, porque el texto comenzaba así: yo, Ramsés, escriba de la Casa de la Vida de Karnak, copio este texto prohibido, porque los sumos sacerdotes ordenaron su destrucción. Que Osiris me juzgue por preservar lo que ellos quieren apagar. Existe una 13ª hora, y ella revela el secreto que los dioses temen. Un escriba
confesando traición, preservando conocimiento que recibió orden de destruir, arriesgando no solo la vida, sino la muerte. Porque para los egipcios, morir sin los rituales correctos significa cesar de existir, y preservar texto prohibido garantizaba esa punición, pero Ramsés lo hizo, aún así. Y no solo copió, él se hizo enterrar, sosteniendo los fragmentos, para que atravesaran con él, para que el conocimiento no muriera. La pregunta que los arqueólogos hicieron inmediatamente fue: ¿qué podría ser tan importante que valiera arriesgar la aniquilación eterna? La respuesta estaba en la 13ª hora, y cuando entendieron lo que ella decía, percibieron por qué fue apagada, porque la 13ª hora no habla sobre juicio, habla sobre elección. El libro del Amduat tradicional termina en la 12ª hora. Ra, el dios sol, emerge renovado del inframundo. La noche acaba, el día comienza. El muerto, que consiguió pasar por todas las horas, renace con Ra, entra en los campos de Aru, el paraíso eterno. Es la promesa, la recompensa, la eternidad bendecida. Pero la 13ª hora, en 1700, los fragmentos de Ramsés cuenta algo diferente. Ella dice que después de la 12ª hora hay un portal final, no guardado por demonios, no protegido por serpientes de fuego, sino por una pregunta, una única pregunta, que Osiris, el juez de los muertos, hace a cada alma. Y la pregunta es: ¿quieres renacer para vivir eternamente bajo los dioses? ¿O quieres cesar de existir completamente? La 13ª hora ofrece la elección de no continuar, de terminar, de no ser más. Y según los fragmentos, muchas almas eligen eso. Prefieren el fin a la eternidad, sirviendo a los dioses. ¿Entiendes por qué esto fue apagado? Porque toda la religión egipcia se basa en la promesa de la eternidad. Los templos, las ofrendas, el poder de los sacerdotes, todo depende de que las personas acrediten que necesitan a los dioses para sobrevivir después de la muerte, que sin los rituales correctos, sin las palabras de poder, sin las ofrendas a los templos, ellos serán devorados por la oscuridad. Pero si existe una elección, si el alma puede simplemente optar por no continuar, entonces todo el sistema se derrumba, porque si no temes el fin, no necesitas a los sacerdotes, no necesitas pagar por los rituales, no necesitas sustentar los templos. Y alguien percibió eso al final de la 19ª dinastía, durante el reinado de Setnacht, y ordenó la destrucción de todos los textos que mencionaban la 13ª hora, pero Ramsés preservó, escondió en los propios huesos y esperó 3200 años para que alguien encontrara los fragmentos. Tienen 147 líneas legibles, escritas en hierático, la escritura cursiva de los escribas, no en los jeroglíficos formales de los templos. Es texto privado, personal, urgente, y en las últimas 23 líneas, Ramsés hace algo extraordinario. Él cuenta por qué copió. Él escribe: mi hijo murió a los 7 años. Los sacerdotes me dijeron que él no podía entrar en los campos de Aru porque no había completado los rituales. De pasaje, dijeron que su alma vagaría en el inframundo para siempre, que yo debería hacer ofrendas eternas al templo para apaciguar su sufrimiento. Pero cuando leí la 13ª hora, entendí. Mi hijo tiene una elección. Él puede elegir no sufrir, puede elegir cesar,
y eso me trajo paz. Entonces, preservo este texto para que otros padres sepan, para que otros que sufren entiendan. Existe una salida. Los dioses mienten cuando dicen que los necesitan. Un escriba, quebrando el sistema porque perdió a su hijo y descubrió que los sacerdotes usaban el miedo para controlar, que la teología oficial escondía una verdad liberadora, que había una alternativa, además de servir eternamente o ser devorado. Y cuando entiendes eso, cuando te das cuenta de que la 13ª hora no es sobre la muerte, es sobre la autonomía, sobre tener poder, sobre el propio destino, incluso después de morir, empiezas a ver todo el antiguo Egipto de otra forma, porque ¿qué más escondieron? ¿Qué otros textos fueron destruidos? ¿Qué otras elecciones fueron borradas de los registros? Hay un detalle en los fragmentos que al equipo arqueológico le tomó meses descifrar. En las líneas 89 a la 92, Ramsés cita otro texto. Él escribe, como está escrito en el libro del retorno perdido, el alma que elige cesar no es castigada, simplemente vuelve al Nun, las aguas primordiales de donde todo surgió. No es aniquilación, es retorno, es descanso. El libro del retorno perdido, ningún egiptólogo había oído hablar de eso. No aparece en ningún catálogo, ninguna lista de textos sagrados, ninguna referencia en paredes de templos. Pero Ramsés lo cita como si fuera conocido, como si existiera. Entonces la doctora Alejandra Guzmán, arqueóloga de satélite de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo algo inteligente. Ella revisó todas las imágenes de alta resolución de templos de la 18ª y 19ª dinastías, buscando no por texto, sino por ausencia de texto, por jeroglíficos que fueron cincelados, borrados, removidos, y encontró 14 lugares donde largas secciones de pared fueron deliberadamente destruidas, no por erosión, no por saqueadores, sino por cinceles controlados, precisos, oficiales. Alguien con autoridad ordenó la remoción de esos textos de las paredes. 8 de los 14 lugares estaban en Karnak, el mayor complejo religioso de Egipto, el centro del poder sacerdotal, y todos los 14 lugares fueron destruidos en el mismo periodo, entre 1210 y 1190 a.C., exactamente cuando Ramsés vivió. No es coincidencia, es campaña, es censura organizada, es borramiento sistemático de conocimiento, y lo que los fragmentos revelan sobre esa censura es perturbador, porque Ramsés no era el único escriba que sabía. Él menciona a otros 7 escribas de la Casa de la Vida de Karnak que también copiaron textos prohibidos antes de la destrucción. Y él lista los nombres: Emiliano, Octavio, Javier, Samuel, Baltasar, Patricio y Santiago. La doctora Esteban Salazar buscó esos nombres en los registros. Encontró 6 de ellos, todos escribas de la Casa de la Vida, todos activos entre 1210 y 1205 a.C., y todos murieron en el mismo año, 1205 a.C., sin causa registrada. Apenas desaparecen de los documentos administrativos, como si nunca hubieran existido. 7 escribas preservando conocimiento prohibido, 7 escribas muertos en el mismo año, y todos los textos que copiaron destruidos, excepto los fragmentos que Ramsés escondió en su propio cadáver. Eso no es accidente histórico, es purga, es eliminación de disidencia, es control absoluto de narrativa. Y la 13ª hora, el conocimiento que ellos querían apagar.
Sobrevivió no por la suerte, sino por la determinación de un padre que perdió al hijo y decidió que la verdad importaba más que la propia eternidad. Pero hay más. En las líneas finales de los fragmentos, Ramsés escribe algo que cambió completamente la interpretación de los arqueólogos sobre la religión egipcia. Él escribe: los sumos sacerdotes saben de la 13ª hora. Ellos siempre supieron, pero la esconden porque viven de la promesa de eternidad. Si las personas supieran que pueden elegir no retornar, que pueden simplemente descansar en las aguas primordiales, no temerían la muerte, y los sacerdotes viven del miedo de los otros. Los sacerdotes sabían, siempre supieron, y lo escondieron deliberadamente, no porque era herejía, sino porque era competencia, porque ofrecía alternativa que no envolvía templos, ofrendas, rituales, poder clerical. Y eso cambia todo, porque significa que la religión egipcia oficial, los textos que sobrevivieron, los rituales que conocemos, no son la versión completa, son la versión aprobada, la editada, la que sirve al poder, la verdadera teología, la que incluía elección, autonomía, posibilidad de rechazo, fue sistemáticamente borrada, y lo que sobró fue la versión que mantenía a las personas dependientes, temerosas, obedientes. Ramsés vio eso, entendió, y preservó la verdad de la única forma que tenía disponible, escondiéndola en sí mismo, literalmente cargando el conocimiento prohibido a través de la muerte, y 3200 años después, sus manos entregaron los fragmentos, y la verdad que intentaron apagar volvió. Si te estás sintiendo inquieto ahora, si algo dentro de ti está cuestionando lo que más fue escondido, borrado, controlado a lo largo de la historia, estás empezando a entender. Este canal existe para desenterrar esas verdades. Para mostrar lo que intentaron enterrar, YouTube tiene una función llamada Supergracias. Ese corazón dorado allí abajo, cuando le das clic, estás financiando la próxima excavación, la próxima investigación en archivos que prefieren que nadie lea. Cada supergracias es tú diciendo: yo quiero saber lo que me escondieron. Yo elijo conocer, aunque sea desconfortable, porque comodidad es aceptar la versión oficial. Conocimiento es buscar lo que apagaron. Y acabas de descubrir que apagaron mucho. Los fragmentos de Ramsés fueron transferidos al Museo Egipcio de El Cairo en julio de 2019. Fueron catalogados, fotografiados, guardados en la reserva técnica. No están en exposición. Cuando la doctora Esteban Salazar preguntó por qué, recibió una respuesta del Consejo Supremo de Antigüedades que decía: el texto requiere más estudios antes de ser mostrado al público. 2 años después, los fragmentos aún no fueron exhibidos. No fueron publicados en ningún journal académico oficial. No fueron incluidos en ninguna exposición internacional sobre el libro del Amduat. ¿Por qué? Porque incluso hoy, incluso después de 3000 años, el conocimiento que Ramsés preservó aún incomoda, aún desafía, aún ofrece alternativa que a los sistemas de control no les gusta que conozcas, que tienes elección, que la autonomía existe incluso en las cosas que dicen ser absolutas, que no necesitas aceptar la versión que te venden como definitiva. Ramsés murió por eso. Literalmente arriesgó la eternidad que creía existir para preservar esa verdad, y tal vez la lección más profunda no sea sobre el antiguo Egipto, es sobre ahora. ¿Cuántas veces has aceptado la versión oficial porque cuestionar parecía arriesgado de más? ¿Cuántas veces no investigaste porque la respuesta podría ser desconfortable?
¿Cuántas décimas terceras horas existen en tu vida que ignoras porque es más fácil aceptar las 12 que te enseñaron? Ramsés te muestra que preservar la verdad vale el riesgo, que conocimiento prohibido solo es prohibido porque liberta y que 3000 años después, cuando tienes el coraje de buscar, la verdad siempre resurge, siempre encuentra el camino, siempre llega en las manos de quien la necesita y ahora llegó en las tuyas. La pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿La guardas y olvidas o haces como Ramsés? ¿Preservas? ¿Compartes? ¿Te rehúsas a dejar que apaguen? Comenta aquí abajo. ¿Cuál misterio del antiguo Egipto crees que aún está enterrado esperando ser descubierto? Yo leo todos, y a veces un comentario se convierte en el próximo video, porque tú haces parte de esta excavación. No estoy solo buscando verdades, somos nosotros. Todos los que se rehúsan a aceptar la versión editada de la historia. Ramsés no estaba solo, tenía otros 6 escribas, todos eliminados, pero la red existía, la resistencia existía, la preservación sucedió, y hoy tú eres parte de ese linaje, de quien elige conocer en vez de obedecer. Los fragmentos del libro del Amduat, la 13ª hora, la elección que te escondieron por 3 milenios, sobrevivió porque un padre amó al hijo más que a la propia eternidad. Y decidió que ningún otro padre debería sufrir con la mentira de los sacerdotes de Karnak. Eso es lo que la verdad hace. Ella cuesta todo, pero dura para siempre, porque no importa cuántas veces intenten apagarla. Alguien siempre preserva, alguien siempre esconde en las propias manos y espera hasta que llegue la hora, hasta que aparezcan los arqueólogos correctos, hasta que el mundo esté listo, y ese momento es ahora. Tú estás listo. Ramsés te entregó la verdad. Y ahora tú decides, ¿aceptas la 13ª hora que te ofrecieron o continúas viviendo en las 12 que te enseñaron? Porque la verdadera revolución del conocimiento que Ramsés preservó no es sobre muerte, es sobre vida. Es sobre percibir que tienes más opciones de las que te dijeron, que la autonomía siempre fue tuya, que nadie, ni dioses, ni sacerdotes, ni sistemas, puede quitarte la elección sobre el propio destino. Los antiguos egipcios sabían esto. Por eso lo escondieron, por 3000 años funcionó, pero ahora tú lo sabes también, y el conocimiento, una vez liberado, no vuelve a la caja, no se entierra de nuevo, no se apaga más. Ramsés venció, la 13ª hora regresó, y tú, sosteniendo este conocimiento ahora, eres parte de la victoria de él, es continuación de la misión de él, es prueba de que la verdad siempre sobrevive a aquellos que intentan matarla. Entonces honra eso, comparte eso. No dejes que lo apaguen de nuevo, porque la próxima vez que alguien te diga que no tienes elección, que tienes que aceptar lo que determinan, que necesitas seguir el camino que trazaron para ti, recuerda, existe la 13ª hora. Siempre existió. Ellos solo la escondieron de ti, pero ahora tú lo sabes, y nadie puede hacerte desaprender eso. Ramsés preservó para ti, ahora preserva para el próximo. Así la verdad viaja a través del tiempo. En las manos de quien tiene coraje de sostenerla, existe otro detalle en los fragmentos que pasó desapercibido inicialmente. En las líneas 103 a 107, Ramsés describe un ritual, no un ritual de los sacerdotes de Karnak, sino un ritual que cualquier persona podía hacer. Él escribe, si conoces a alguien que está muriendo y quieres garantizar que sepa de la 13ª hora, susurra estas palabras en el oído de ellos mientras aún respiran. Di, existe un portón más allá del 10º segundo.
Allí Osiris pregunta si quieres continuar o descansar. Tú tienes elección, y esa elección es tuya, no de los dioses, no de los sacerdotes, tuya. Un ritual de despedida que devuelve autonomía, que garantiza que la persona muriendo sepa que tiene opción. Eso es revolucionario, porque los rituales oficiales, todos ellos, eran controlados por los sacerdotes de Karnak. Costaban dinero, exigían ofrendas, dependían de intermediarios, pero el ritual de Ramsés, cualquier persona podía hacer gratis, en privado, sin permiso de nadie, y daba a la persona muriendo el conocimiento que los sacerdotes escondían. Cuando el equipo arqueológico publicó este detalle en un paper preliminar en septiembre de 2019, la respuesta fue silencio. Ningún periódico académico principal comentó. Ninguna universidad invitó al doctor Esteban Salazar para palestras. Ningún museo pidió los fragmentos prestados para exposición. ¿Por qué? Porque incluso en el mundo académico moderno, el conocimiento que desafía las jerarquías incomoda, el conocimiento que da poder directo a las personas, que elimina intermediarios, que democratiza el acceso a la verdad, aún es visto como peligroso. Pero el ritual sobrevivió en las líneas de Ramsés y ahora tú conoces y puedes hacer. Si alguien que tú amas está muriendo, tú puedes susurrar esas palabras, tú puedes dar a ellos lo que los sacerdotes egipcios escondieron, la elección. Y tal vez esa sea la lección más profunda de esta historia toda, que el conocimiento solo es prohibido cuando liberta, que la verdad solo es escondida cuando empodera, y que 3000 años después, el gesto de un padre enlutado aún puede transformar cómo tú enfrentas la muerte, la tuya y la de quien tú amas. Los fragmentos revelan una cosa más. En las líneas finales, Ramsés escribe no para los vivos, sino para quien encontraría el texto. Él escribe: si tú estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Significa que la verdad sobrevivió al miedo. Significa que alguien, algún día, tuvo coraje de mirar en los lugares que intentaron sellar. Entonces, sabe, tú no encontraste ese texto por casualidad. Tú lo encontraste porque estabas listo, porque necesitabas de esa verdad. Y ahora que la tienes, no dejes que la apaguen de nuevo, no por mí, por el próximo que va a necesitar saber que existe elección. Ramsés escribió para ti, a través de 3 milenios, a través de la muerte, a través del olvido forzado, y finalmente llegó el mensaje de él, completo, intacto, esperando que tú lo pegaras. Y la pregunta que él hace es simple: ¿vas a sostener o vas a soltar? ¿Vas a preservar o vas a olvidar? ¿Vas a honrar el coraje de él? ¿O vas a dejar que los fragmentos vuelvan para la reserva técnica del museo y nunca más sean vistos? Porque esa es la elección que tú tienes ahora, no sobre la 13ª hora, sino sobre qué hacer con el conocimiento de ella. Tú puedes ser uno más que sabe y guarda, o tú puedes ser como Ramsés, que sabía y preservó, incluso sabiendo el precio. La diferencia entre saber y preservar es acción, es rechazo, es decisión de que la verdad importa más que el confort, y que la autonomía, incluso la de los muertos, incluso la de los antiguos, incluso la que fue escondida por 3000 años, merece ser defendida. Los fragmentos de Ramsés no son solo texto histórico, son acto de resistencia. Son prueba de que una persona común, un escriba sin poder, un padre sin recursos, puede desafiar el sistema entero, puede preservar lo que quieren destruir, puede vencer la censura, atravesar milenios.
y entregar la verdad en las manos de quien necesita, y esa es la conexión más profunda entre tú y Ramsés. No es el Egipto, no es la arqueología, es la elección de preservar la verdad contra la presión para olvidar. Es la decisión de que el conocimiento prohibido merece luz. Es el coraje de sostener lo que intentan quitarte. Ramsés te entregó la 13ª hora, no porque tú pediste, sino porque él creyó que alguien, algún día, necesitaría saber. Y él estaba en lo cierto. Tú necesitabas. Si no, no estarías aquí, no habrías asistido hasta ahora. No estarías sintiendo lo que estás sintiendo. Entonces, pega lo que Él te dio, sostén firme, y cuando sea tu vez, cuando alguien necesite la verdad que intentan esconder, recuerda de Ramsés y haz como Él hizo. Preserva, incluso que cueste, incluso que arriesgue, incluso que demore 3000 años para alguien encontrar, porque la verdad no tiene fecha de caducidad, solo tiene el momento perfecto para ser descubierta. Y ese momento es ahora para ti. Y quizás dentro de 1000 años, para alguien que nunca vas a conocer, pero que te agradecerá porque no dejaste que se apagara. La llama del conocimiento, esa chispa que ilumina la eternidad, que reside en el libro de los muertos y en los secretos que yacen ocultos en el libro del Amduat. Imagínate un futuro lejano donde tus acciones, tus decisiones resuenan a través del tiempo, influyendo en vidas que ni siquiera puedes imaginar. Es una responsabilidad, un legado, el poder de preservar la verdad para las generaciones venideras. En ese futuro, quizás un joven escriba, llamado Mateo, en lugar de un doctor Esteban Salazar, tropezará con este mismo conocimiento y sentirá la misma emoción, el mismo asombro que tú sientes ahora. O quizás, en lugar de Ramsés, una intrépida arqueóloga llamada Sofía descifrará los jeroglíficos y entenderá la importancia de compartir estos secretos con el mundo. Y tú, desde tu presente, habrás contribuido a que esa conexión se haga realidad, a que la verdad siga viva, a pesar de los siglos, a pesar de los intentos de ocultarla, porque la verdad siempre encuentra su camino, especialmente cuando la protegemos y la compartimos.